Sí, voy a procurar hablar más fuerte, hermano. Eso, sí. Pero cuando me retiro del micrófono, pues es cuando voy a hacer más. Bien. Vamos a ver un tema muy bueno, fundamental en el cristianismo, y es por el cual estamos aquí. ¿Cuál será? Cristo Jesús. La salvación. No sabíamos de la salvación. La resurrección. Por fe. La fe. Estamos por fe. Yo no veo a Jesús. No, pues yo tampoco, pero creemos en él. Amén. Eso es. Entonces, es por fe. Vamos a ver ese tema. Muy importante. A veces nos quedamos tan cortos en tantas cosas, hermano, que a veces yo quisiera ser como un poquito así, tantito de estudio, ¿no? De los otros grandes predicadores. Bien, pero eso es Dios no concede capítulos, aunque no es un capricho, no es un capricho, en realidad no es un capricho esto. Bien, Sí. bien, vamos entonces a Hebreos. Hebreos 11, 1 al 9. Hebreos 11, 1 al 9. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer alternadamente. Pongan mucha atención en lo que vamos a leer y también en lo que vamos a exponer el día de hoy. Bien, Hebreos 11, 1 al 9. Vamos a ver desarrollada la doctrina de la fe, desarrollada. Podemos ir a más partes, pero yo prefiero en esta ocasión sí verlo bien expuesto aquí, lo que es la fe. Bien, entonces Hebreos 11, 1 al 9. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Juntos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hablar de la fe, mis hermanos, es hablar de grandes cosas y yo espero que nos alcance el tiempo para hablar de esto, pero es muy tremendo y además muy hermoso hablar de todo eso. Bien, vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Primero, dice el versículo 1, es pues la fe de la certeza de lo que se espera, es la fe, la esperanza, es decir, nosotros, hebreos, apagar celulares, hermanos, por favor, celulares. Bien, entonces es la esperanza de lo que no se ve. Dice así, es pues la fe, La certeza. la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros, ¿qué esperamos? La vida eterna. Esperamos la vida eterna, esperamos a nuestro Señor Jesús, esperamos ver a Jesús tal cual es, esperamos ver a Dios tal como Él es, esperamos la salvación, toda una serie de cosas, y todas esas cosas las vemos. No las vemos, solamente las esperamos. Pero hay que certeza, es decir, estamos ciertos de que eso va a llegar, ¿sí? Bien. Luego también es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. La convicción viene en un ámbito mental. Estoy convencido, ¿sí? Estoy convencido de que hay un razonamiento de certeza. ¿Sí? Hay un razonamiento inteligente. Acuérdense, la fe cristiana, hermanos, no es como en otras religiones dicen, ¿no? que la fe es ciega. No, aquí no hay la fe ciega. La fe ciega no existe para los cristianos. Nosotros tenemos confianza y certeza y convicción de que las cosas que Dios promete las va a cumplir. Y a través de un razonamiento humano, puramente humano, claro, llevados por la palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión de que sí es cierto lo que nos promete Dios. Primero, que hay un Dios verdadero. Segunda, que tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y tercera, que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Estoy estudiando las religiones, las grandes religiones, el hinduismo, a Zoroastro, a Confucio, a Lao Tse. A esto lo estoy estudiando y, hermanos, en verdad es totalmente diferente todo eso. Totalmente diferente. Después voy a hacer un estudio bien de eso y se lo voy a dar a ustedes. Bueno, entonces, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Estoy convencido, no lo veo, pero estoy convencido de que existe. Y no solamente que existe, sino que si Dios me lo ha prometido a mí, me va a llegar. ¿Sí? ¿Bien?
Ahora, por esta fe, que alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Fíjense bien, cómo la fe se puede, aunque no se ve, se puede percibir. Los antiguos, ¿verdad? Dice, alcanzaron buen testimonio delante de quién. ¿Delante de quién? Dios. Delante de Dios y de los hombres. Entonces, la fe, aunque es abstracta, se puede percibir. ¿Sí? ¿Sí? Yo veo a alguien con fe y lo estoy percibiendo. ¿Sí? No veo su fe, pero percibo, es decir, siento su fe. ¿Alguna definición, perdón, pastor, de abstracto? Algo que no se ve ni se toca. Eso es algo. Sí. Sí. Bien. Alcanzaron buen testimonio. Los antiguos. El 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, aquí vamos a tener un buen claro. Por la fe entendemos, no creemos solamente, entendemos. El entendimiento es una cosa más allá de creer. ¿Sí? Yo puedo creer que aquí hay un millón de pesos, pero eso quizás no sea cierto. Pero el entendimiento va más allá. ¿Sí? El entendimiento va más allá. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿por qué razón? Porque estamos ya viendo. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y hermanos, no hay ninguna teoría que satisfaga, ¿verdad? Científicamente lo que algunos científicos dicen, ¿verdad? Unos se agarran a la teoría del Big Bang, otros que es la más aceptada, pero finalmente es una teoría. Hay más teorías, ¿verdad?, acerca del nacimiento del universo o de la existencia del universo, pero ninguna satisface de una manera fehaciente, ¿verdad? De manera que no es una ley, sino es una teoría. Pero sin embargo, en cuanto vemos en las dimensiones del universo, ¿verdad?, las dimensiones, vemos su constitución, cómo está constituido, cómo está formado, vemos que a pesar de lo grande, hay un orden. Amén. Y el orden, hermanos, no puede salir, ¿verdad? Hay una, ahorita no recuerdo el nombre de la ley, esa ley dice que nada el orden no puede salir del desorden. ¿Sí? El orden no puede salir del desorden. Sin embargo, el desorden sí puede salir del orden. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Sí me sé bien el nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Pero la podemos llamar la teoría del caos. Tiene un nombre más específico, pero voy a pensar, voy a agarrar todas estas sillas y las voy a aventar hacia arriba y que caigan así formaditas. ¿Será posible? No. Aunque le eche una por una, en un orden. ¿No? Sin embargo, el universo, según las teorías que dicen
del universo. Todos los científicos, algunos se van por un lado, otros por otro lado, dicen, llegan a la conclusión que el universo tiene un orden bien establecido, tiene leyes bien establecidas, de modo que el universo tiene que haber venido de algo ordenado, ¿sí? Porque la teoría del caos dice que no es posible sacar un orden de un desorden. Y siempre una explosión siempre crea un desorden. Porque una explosión, ¿verdad? Aquí voy a pensar que tengo una granada y sus partículas se van de una manera desordenada hacia donde sea. Así esté constituido de 2 o 3 elementos, siempre va a ser de una manera caótica. Entonces, el universo no puede haber salido de algo desordenado. Sin embargo, está ordenado. Si lo ordenan, bien. Entonces dice, partiendo de esta teoría, y hay muchas otras que tienen, y les podríamos poner problemas, ¿verdad?, que no pueden resolver eso. Sin embargo, cuando vemos y nos vamos a la explicación, ¿verdad?, de la Biblia acerca de la creación del universo, entonces vemos que hay un orden. Y habla la Biblia, a pesar de que estamos ahorita hablando de lo que se escribió allá por los años de 1500 años antes de Cristo a nuestra época, estaríamos hablando de 3500 años. Y hace 3500 años ni por casualidad se hablaba de la teoría de la relatividad, ni de la gravedad, ni estaba en el pensamiento humano eso. Sin embargo, ya la Biblia ya lo habla. La Biblia ya habla de eso. Y después vamos a ver los textos en los cuales vemos que no está hablando de otra cosa más que de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ¿verdad? Y también otras cosas, ¿verdad? Vamos rápidamente a Isaías. Entonces vamos a ver algo. Isaías 40, 22, desde el 21. Isaías 40, 21. Isaías es de allá por los 750 años antes de Cristo. Y en estos albores de la historia ni siquiera aparecían los griegos todavía ni siquiera como pueblo antiguo, todavía no, mucho menos los romanos, ¿verdad? Y vemos que ya en ese momento de la historia los chinos tenían una concepción del universo. Los hindúes, que ya eran pueblos que ya existían, tenían una concepción diferente también de los chinos y muy alejada de la realidad del día de hoy. Los egipcios, todos los pueblos mesopotámicos, todos tenían una concepción del universo muy diferente a lo que es la realidad. Sin embargo, no solamente en cuanto al universo, sino también en cuanto a la Tierra. Unos decían que era cuadrada, otros pensaban que era algo plano, y había muchos pensamientos encontrados. Pero vean qué dice aquí el 21. Isaías 40, 21. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y ahora nosotros lo leemos y no se nos hace gran cosa, pero tenemos que entender que esto está 750 años antes de Cristo. Bien, vamos a regresar.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, es decir, grandes cosas, lo más grande que conocemos, ¿verdad? Los humanos. Lo más grande, no hay más cosa más grande que conozcamos los humanos, bueno, que los humanos del mundo, ¿verdad? Pero los cristianos sabemos algo que es mucho más grande que el universo. Dice, no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Pero dice, lo más grande que entiende y ve el hombre es el universo. Sin embargo, por la fe, ¿verdad? Creemos que fue hecho y creado por Dios. Creado por Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una, pues ya casi es una, una teoría comprobada acerca de la materia oscura. Dicen los científicos que la cantidad de materia oscura, es decir, la que no vemos ni percibimos los hombres, ¿verdad? Es mucho mayor que la que vemos nosotros en el universo. Pero además, que gracias a esa materia que no se ve, es posible que el universo no desaparezca. Que eso es el equilibrio que guarda el universo para no desaparecer. Y sabemos, hermanos, si nos metemos a la ley de la gravedad y a ver todas las características de la materia y todas sus leyes, entonces podemos ver que este universo no debería de existir. No debería de existir. O sea, después voy a traer los nombres de estas teorías y se las voy a explicar. Son varias teorías, ¿verdad? Y varias leyes, porque ya son leyes, algunas ya son leyes. Y vemos cómo esas leyes comprueban que Dios existe. Y no solamente que existe, sino que el universo fue hecho por alguien. Yo no creo que por mucho que queramos hacer un portafolio, ¿verdad? Yo voy a agarrar un animal, voy a destazarlo, voy a curtirlo, ¿verdad? En el mejor de los casos, y entonces voy a agarrar y voy a echar esa piel y lo voy a meter a una máquina, que la máquina me entregue un portafolio. No es posible. Entonces, todo lo que existe tiene que tener una simbología. Y eso es en cuanto a la materia, pero si nos metemos en cuanto a la vida, todavía es más tremendo esto. Los mismos científicos tienen una ley, no teoría, una ley que dice: la vida no puede provenir de lo que no sea vida. La vida tiene que provenir necesariamente de la vida. No hay otra. Que me expliquen cómo puede ser que surgió la vida. Bien. Luego, entonces por la fe entendemos que lo más grande que conoce el hombre, que es el universo, fue constituido por Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, cuando dice esto, no está diciendo que hay transformación. La teoría de la luz y de la materia dice que tanto la luz como la materia no se forman ni se destruyen, más bien no sé qué. No se crean ni se destruyen, sino solamente se transforman. Solamente se transforman. Es decir, todo lo que existe ya no se puede deshacer. No se puede hacer. Pero aquí vean qué dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todavía va mucho más allá lo que dice la Biblia. Es decir, no existía la materia, luego se creó la materia. No la transformó Dios, no la hizo, ¿no? La tierra no la hizo de algo que ya existía, sino que la creó de la nada.
Y como Dios hace lo que hace, es todo eterno, hermanos. Es eterno. El hombre está hecho también eterno. Y va a ser eterno tanto en el caso de la salvación como en el de la condenación. Bien. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, aquí está interesante esto. Vean, Abel, ¿qué hizo? Abel sabía, ¿verdad?, por medio de sus padres, de Adán y Eva, que Dios había hecho un sacrificio. Entonces, por fe, él no sabía, ni entendía, ni quizás ni Adán ni Eva entendieron cuando nuestro Señor tuvo que sacrificar a un animal para ponerle pieles. No entendieron ellos eso. Pero Abel dijo, eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Y va dentro de lo que Dios hace, entonces yo le voy a ofrecer un sacrificio. ¿Sí? O sea, de alguna manera fue intuitivo. Intuitivo. O sea, la fe nace de una intuición. Bien. Y lo dice, y dando de que era justo, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Cuando dio testimonio, cuando le agradó, ¿verdad? Cuando le agradó. Y muerto aún habla por ella. ¿Verdad? Dice, la fe de un muerto, de alguien que ya murió estamos hablando, ¿verdad?, que murió en la fe de Dios, dice, es gran testimonio delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, es decir, un hombre que no murió. Primero, un hombre que murió da testimonio por medio de su fe. Ahora, un hombre que no murió también da testimonio de fe. Muchos de nosotros no vamos a morir. De los de esta generación, yo estoy seguro que no van a morir. Sin embargo, tienen fe. Otros muchos van a morir, pero también tienen fe. De modo que esta fe, hasta este momento, ¿verdad?, nos está haciendo esperar, ¿verdad?, por medio de un razonamiento, algo que no se ve. Algo que no se ve. Tanto muertos como vivos. Como muertos como vivos. Es decir, muertos que murieron en la fe de Cristo y muertos que y vivos que todavía están en la fe de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vamos a hablar de Enoc. Enoc. Vamos a ver. Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc? Vamos a ir a Génesis. A Génesis. Génesis. Génesis 5. Vea el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y así vamos al versículo
19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Ya lo vimos? Enoc. Este Enoc viene a ser, vamos al versículo 23, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Luego entonces, Enoc es el padre de ¿quién? Matusalén. ¿Y quién es Matusalén? Vean el versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Entonces, después de Enoc viene ¿quién? Matusalén. Matusalén. Después de Matusalén, Lamec. Y después de Lamec, Noé. Entonces, ¿quién fue? Enoc. Padre, abuelo, bisabuelo. ¿Bisabuelo de quién? De Noé. Pues este Noé, fíjense hasta dónde alcanza. ¿Cuántas generaciones? 1, 2, 3. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los que le aman? Vamos a Éxodo. Éxodo 20. Y todo eso ocurre por fe. Vamos a ver. Éxodo 20. Dice el versículo 6, hablando acerca de los que le obedecen a Dios, ¿verdad? Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago millares de misericordia, ¿verdad? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Este hombre amó tanto a Dios, dio testimonio de que amó a Dios y por eso Dios lo traspuso, es decir, no conoció la muerte. No conoció la muerte. No gustó, dice la Escritura, no gustó la muerte. Ahora, algunos dicen que está en un lugar escondido, ¿verdad? Por parte de Dios. Yo creo que estaba, hermanos, en el seno de Abraham. Y es un ejemplo de lo que va a ocurrir cuando ocurra el arrebatamiento. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que venga nuestro Señor Jesús, va a haber muchos cristianos con fe que no mueran y que van a ser ¿qué? Transformados en vida. Los que ya están muertos y creen en Jesús, y creyeron en Jesús, perdón, entonces también van a ser transformados, van a ser primero resucitados, transformados y también arrebatados juntamente con los que estén vivos en ese momento. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:15. Acerca de una promesa de Dios, vean qué dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, una promesa de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos o los que vivamos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y ser transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Bien? Amén. Bien. Vamos a regresar a Hebreos. Y antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo contrario de fe, hermanos? Incredulidad. Incredulidad. Entonces, cuando no tenemos fe, porque la incredulidad implica esto, fíjense bien. Vamos a empezar del origen. Vamos a pensar que no queremos que Dios existe, entonces, ¿qué? Negamos a Dios. Que existe Dios, ¿verdad? Luego, si no existe Dios, no hay promesas. No hay milagros. No hay pecado. No hay salvación. ¿Y de todo eso habla la Biblia? La Biblia habla de todo eso. Que existe Dios, ¿verdad? Que hace promesas, que hace milagros, que hay pecado y que hay salvación. Y todo eso, imagínense, yo no sé cómo podría yo decir algo. Voy a pensar que si a veces nos enojamos, ¿verdad? Porque llegamos a un lugar y esperando que nos estén saludando, que nos den un abrazo de bienvenida y llegamos y como si no hubiese llegado nadie. ¿Cómo se siente uno? Se siente ofendido. Ahora, imagínense, para un Dios que debe ser el centro de todas las miradas humanas, de todos los, no solamente de las miradas humanas, sino de todo lo creado, ¿no? Imagínense cómo será de desairoso esto. Y no solamente eso, tantas cosas. Esto es solamente una parte de lo que implica tener incredulidad. Pero es muchas cosas más. Y entonces, ¿cómo verá Dios eso? Miren, vamos rápidamente a Romanos. Romanos 1. Vamos desde el 18. Desde el 18, 1:18, Romanos 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A través de un razonamiento como el que hicimos hace unos momentos, hermanos. Y a través de un análisis, ¿verdad?, de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, voy a pensar que soy un maya o que soy un azteca, ¿verdad? Y que me pongo a pensar
y a razonar acerca de las cosas que me rodean. Eso, inevitablemente voy a llegar a la conclusión, si soy honesto, a la conclusión de que hay un ser creador. Un ser creador. Dice, porque Dios se lo manifestó a través de lo creado, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí. Todo lo que vemos de Dios, ¿verdad? Vemos grandes cosas, no vemos un mundo pequeñito donde quepamos 20 o 30 humanos, ¿no? Un mundo tremendamente grande y además no solamente también ordenado. Vemos el agua, vemos los bosques, hermanos, y en verdad todo tiene, ¿verdad? Vemos los ecosistemas, vemos la atmósfera y todo tiene, ¿verdad? Curiosamente un papel que desempeñar. Sin atmósfera no podría haber vida. Sin agua no podría haber vida. Sin vegetación no podríamos vivir los humanos. Y todo existe. Y todo lo que nos es vital existe. Entonces, dice uno, ¿cómo puede ser, verdad? Y todo lo que necesitamos para existir lo tenemos. Entonces, dice, de modo que los hombres no tienen excusa cuando dicen que no hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Hace unos meses vimos todo esto y todo esto lleva a cuando el hombre no tiene, ¿verdad?, una fe hacia Dios, inevitablemente se va a la idolatría. A la idolatría. Y cuando vamos a la idolatría, siempre va a haber pudrición. Bien. Vamos a Hebreos nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, tenemos que buscar de Dios. No hay más. Si Él es el que, hermanos, nosotros no tenemos, hay acerca de esto muchas cosas que vamos a explicar después en un estudio muy grande y profundo, de que hay tantas tendencias dentro de lo que es la teología. La teología también tiene problemas. Y tenemos que saber la teología correcta, porque hay teología nueva, una nueva teología, la teología de la abundancia, la de la provisión, teoría, muchas variantes de teología, y la teología que más satisface a la mayoría de los teólogos, porque hay muchas tendencias, es la teología evangelística. La teología evangelística es la que no encuentra casi problemas para explicar la Biblia. No encuentra problemas, aunque hay algunos puntos que todavía hay que resolver, pero que ya están casi resueltos, hermano. Pero necesitamos, ¿qué?, tener un poquito de fe para poder entender todo esto. Bien, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, ¿verdad? Con temor, es decir, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temor a Dios. Temor a Dios. Él tuvo temor, ¿verdad? Dios dice, esto se va a cumplir, tengo fe, tengo confianza, ¿verdad?, de lo que Dios me dice, y entonces yo voy a ¿qué?, a construir el arca.
ya con su. Y entonces esa fe fue una fe que salvadora. Salvadora. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían porque no había lluvia en ese momento, nunca había llovido, nunca había existido temor a un chubasco, ni mucho menos a un diluvio. Entonces Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Voy a mandar un diluvio. Y curiosamente, en montañas, no solamente de las costas de los países, sino así que muy adentro de lo que es tierra firme, hay en la parte alta de las montañas hay indicios, hay conchas, hay los animales, los fósiles, los fósiles de animales que solamente existen en el mar. Y si no, ¿cómo llegaron ahí? Y no pocos, muchos. De modo que dice, bueno, es que necesariamente tuvo que haber un diluvio. Y curiosamente, en casi todas las culturas, aún antiguas, tienen memoria del diluvio. Bien. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, primero vemos que el 6. Vamos a ver desde el 4, la explicación que tenemos que darle aquí. El 4, Abel dice que murió, ¿verdad? Por la fe. Fue el primer sacrificado por la fe. ¿Por qué fue muerto por la fe? Porque su hermano le dio coraje, le dio envidia de que él tuviera fe. Entonces, ¿va a morir gente por fe? Sí. ¿Va a haber gente que no conozca la muerte porque tiene fe? También. Nuestro Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Versículo 6. Y que Dios da bendiciones, es galardonador, es decir, da bendiciones, da premios, a los que le buscan por fe. El 7. Por la fe llegamos a tener temor. Fíjense todo lo que provoca la fe. La fe provocó en Noé ¿qué? Temor. En nosotros ha creado confianza. En Enoc, un deseo de agradar a Dios. En Abel se expuso a morir por fe. ¿Estamos viendo todo eso? Bien. El 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Es decir, la fe nos hace ¿qué? Obedientes. ¿Vamos bien? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, es decir que estamos expuestos a ser expulsados. ¿Sí? Y vamos a vivir en lugares precarios por fe. Esta tierra, hermanos, este mundo nos querrá a nosotros. No. Estamos aquí, pero no nos quiere. El mundo quiere al mundo, a lo que pertenece al mundo. Y dice, vas a estar en lugares incómodos. Porque vas a estar en lugares incómodos. Por la fe y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Se van a estar juntos, por fe se van a congregar, por fe se van a juntar. Dios va a juntar a los creyentes. ¿Sí? ¿Sí lo vamos viendo? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor
es vida. Es decir, una ciudad que celestial. Dice, a él no le importó todo esto, ¿eh? No le importó morir, versículo 4, no le importó agradar a Dios, más bien le importó agradar a Dios. El versículo 6, sabía que Dios le iba a dar su premio, él le obedeció por fe. El 8, siguió obedeciendo a Dios por fe y estuvo en lugares desagradables para él por fe, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo eso, tantas cosas. No solamente habla de Abel y de Enoc y de Noé, sino también está hablando que todo eso también lo tuvo ¿quién? Por eso él es el padre de la fe. Ahora, queremos tener una fe como Abraham, pues tenemos que pasar lo mismo que él. Quizás en menor grado. Pero ¿en qué sentido? En todos los sentidos. ¿Vamos a estar expuestos a morir? Sí. ¿Tenemos la certeza de que va a haber arrebatamiento? Sí. También sabemos que con fe vamos a conseguir muchas cosas de parte de Dios. Pero que también tenemos que tener temor de Dios. Es decir, vamos a tener sabiduría de Dios. Pero eso solamente viene con el temor a Dios. Vamos a ser guiados por la palabra de Dios. Y si queremos ser como Abraham, entonces tenemos que ser obedientes. Y no solamente eso, sino que vamos a estar por fe en muchos lugares que no nos imaginamos y que quizás no nos guste. Yo espero que no sea ese lugar aquí. Porque esperamos, hermanos, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso ya parece predicación. Bien, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era aquel quien lo había prometido. Por la fe, también nuestro organismo puede también ser influido por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él puede alterar, ¿verdad? Un milagro, ¿qué es un milagro, hermanos? ¿Qué es un milagro? Un acto sobrenatural, no sé, Un acto que se sale de las normas establecidas por las leyes naturales. Es decir, es el romper con las leyes naturales. La ley de la gravedad dice que si yo suelto esto se va a caer. Y si yo lo suelto y en lugar de caer sube, entonces se está rompiendo las leyes naturales. Eso sería un milagro. ¿Sí? Bueno, aquí mismo dice Sara que alteró la ley natural de las mujeres. Ya no estaba en edad de concebir, ya ni siquiera, y si por si fuera poco, siempre había sido estéril, por lo tanto no había sido un retraso, ¿verdad? Que le hayan dicho, Sara, es que no contaste bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sigamos viendo? Bien, como dicen las muchachas, ¿verdad? Cuando tienen 18, 20, no sé, mamá, ¿qué pasó? No sé cómo fue. Nada más me daba besitos. Porque creyó Sara que era fiel Dios a lo que había prometido.
Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este uno, ¿quién sería? De Abraham. Uno, ese ya casi muerto. Sí, porque ya era un hombre maduro, ¿no? Isaac. Isaac, cuando lo llevó, ya estaba a punto de morir, dice ya casi muerto. Ya casi muerto, Así sí, parece que dice. sí, agarró y lo puso ahí, ya tenía en la mano Sí, el... Perdón, yo lo creí que era por grande. Yo también lo pensé así. Ahorita vamos a ver que sí es. Sí, Yo sí, 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 es correcto. sí. Sí, es correcto. Sí. Bueno. El 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludándolo. ¿Lo veían? Lo creyeron y lo saludaron, es decir, lo tuvieron en las manos. O sea, pero nada más lo saludaron. Cuando saluda a alguien, generalmente un saludo, yo voy por la calle, hermana, Dios le bendiga, vamos. Se siguieron de frente, lo tocaron, hablando espiritualmente, lo tocaron. Bien. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, es decir, que la tierra no era su lugar. Que pertenecían a dónde? ¿A dónde pertenecían? Al cielo, Pertenecían al cielo. ¿Por qué? Porque eran extranjeros en la tierra. Dice, ya no sois de este mundo. Estáis en este mundo, pero ya no sois de este mundo. Nosotros de igual manera, ¿no? Sí, está hablando de los que tienen fe. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Nuestra patria está en los cielos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, si hubieran estado pensando en la terrenal, en la patria terrenal de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense bien, todo lo que implica. Ya no, tienes fe porque ya no eres de este mundo. Ya no eres de este mundo. Y quizás nunca lo fuimos, hermano. Sin embargo, mientras estemos, tenemos propósitos para cumplir. Vamos rápidamente a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Bien. Bien. El versículo 17, Hebreos, versículo 11, 17. Por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, es decir, resucitar, ¿verdad? De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham pensó que, o sea, sí lo iba a hacer y pensó que lo iba a resucitar. Sí, ese fue su Lo va a confianza. resucitar. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora bien, vamos a Romanos 4. Romanos 4. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Lo que hizo es grande para los hombres, pero no para Dios. No es grande para Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, lo que hizo Dios es lo grande que hizo en Isaac, en Abraham, no lo que Abraham creyó. Pero porque le creyó, Dios hizo grandes cosas en él. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si hubiera sido por las obras, Dios no le estaría dando gracia. ¿Le estaría dando qué? Un pago por su trabajo. Si fuera la salvación por obras. Sí, si Dios nos diera la salvación por obras, entonces la salvación no sería una gracia, sería un pago. Pero en Dios todo es gracia. Gracias a Dios que en Él todo es gracia. Vamos a regresar a Hebreos nuevamente. Es decir, pensó en la resurrección, ¿verdad? Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, por la fe, ¿verdad? Los dos recibieron bendición. Bendición y profecía. Versículo 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, José tenía fe, ¿verdad? Ya sabía que que habían llegado y que iban a tener un problema, ¿verdad? Fíjense bien, José sabía que iban a salir de Egipto, sí, pero al saber que iban a salir de Egipto también sabía que iban a quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué José pensó eso? Dios le había dicho a Abraham: tu pueblo, tu descendencia va a ser esclavos 400 años en Egipto. Cuando entró la familia de José, él sabía que Dios tenía un propósito y que tenía el propósito de Dios para dejar a su pueblo ahí, pero también que ese pueblo finalmente iba a salir de Egipto 400 años después. Porque así lo había dicho Dios. Es decir, él creyó a lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Sí?
y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, cuando salga el pueblo de aquí de Egipto, no dejen mis huesos en el mundo. Es lo que le está diciendo, no dejen mis huesos en el mundo. Es decir, ¿qué? Arrebatamiento. Arrebatamiento. Exactamente. ¿Ya vamos viendo? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Refirió, ¿verdad? Ser maltratado, es decir, estar en la esperanza de lo que Dios había prometido a su pueblo, antes que disfrutar de los deleites temporales del mundo y del pecado. Él podía haber dicho, no, pues yo soy hebreo, voy a recibir tengo la promesa de Dios, de todo el mundo me va a sacar de aquí, pero prefiero, ¿verdad?, estar dentro de la corte de Faraón. ¿O no? Yo mejor que me voy con mi pueblo. Con mi pueblo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que vean esto. Primero, por fe, hermanos, esperamos recibir las riquezas de la gracia de Dios, ¿verdad? A veces no tenemos que escoger no lo más cómodo en el mundo, sino lo más difícil y lo más peligroso para nuestra vida. Cuando es por causa de la obra. Además, la fe nos lleva a dejar el mundo, dejar al mundo, no temiendo la ira del rey. ¿Quién es la ira? ¿Aquí qué se refiere? Cuando dejamos el mundo, ¿verdad? Vamos rápidamente a Efesios. La ira de Dios, ¿no? No. Hasta el nombre. ¿Quién es el rey de Egipto? El diablo. Es. El faraón es el símbolo del chamuco. Vean. Hablando primero, vean el Efesios 5:21. Habla de someterse a Dios, ¿verdad? Someterse a Dios en matrimonio. Y no solamente como matrimonio, sino también como solteros podemos hacer. Someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, dentro de la sabiduría de Dios. Y después habla del matrimonio, pero después habla de los hijos, es decir, de la familia, instando, ¿verdad?, a que debemos de obedecer no solamente ya a los padres, sino también a las autoridades. ¿Sí? Como cristianos, ¿verdad?, debemos de obedecer a todos los que se nos pongan como autoridad. Y luego, ya en el versículo 10 dice: por todo lo anterior, ¿verdad?, por lo demás, hermanos míos, por todo lo anterior que les he dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? El chamuco se nos va a venir encima. El chamuco se nos va a venir encima. Por eso dice aquí, vean el versículo 26, de Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, la promesa de Dios de llevarlos al cielo. Por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, es decir, no temiendo. ¿Ya? El faraón era el símbolo del diablo. Nosotros, si tenemos fe, tenemos que abandonar el mundo. El chamuco se nos va a venir encima, sí. Sí, se nos va a venir encima, ¿verdad? Pero tenemos que no temer la ira de él, porque nos sostenemos como viendo al invisible. Es decir, nos sostenemos en las promesas. Cuando llegan las tribulaciones y las persecuciones tremendas, el cristiano debe de ¿qué? De agarrarse de las promesas de Dios. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a él. O sea, él tuvo fe, tuvo confianza en lo que le dijo Dios, ¿verdad? Y tú tienes que cubrir primero las casas con la sangre de los corderos, y también debes de cubrir a los del pueblo de Israel. Y muchos hermanos no se dejaron salpicar, ¿verdad? De esa sangre, y esos perecieron. Y muchos creyeron también que no eran israelitas, sino que eran de los mismos egipcios o de otros pueblos que estaban ahí como esclavos. Creyeron y se adhirieron a los israelitas. ¿Sí? Por la fe, 29, por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué fueron ahogados? Porque no confiaban ni tenían fe en el Dios verdadero. ¿Sí? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por fe. ¿Empujaron los muros? No. ¿Qué hicieron? Los rodearon y a la séptima vuelta, cuando Dios les dijo, gritaron y así. Fueron derrumbados los muros. A ver, vamos a ver que esto caiga así. No, porque usted ha orado para que se edifique, no para que se derrumbe. Exactamente. Eso es lo que esperaba que me dijese, hermano. Exactamente, es lo que dije, no, porque es una fe fea. Sí. Bien. 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, hasta los extranjeros, por la fe, van a ser salvos. ¿Ah? Diríamos, los extranjeros, los pecadores tremendamente, porque ella era, ¿qué? Una ramera. ¿Sí lo vamos viendo? Y versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tapando bocas de leones. ¿De quién estará hablando? De Daniel. Apagando fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Vamos a leer eso. Yo me voy por lo de Mateo, pero ya veremos eso. Vean, versículo 36. Por la fe experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todo esto puede ocurrir si tienes fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Arrebatamiento otra vez. El arrebatamiento. Dice, no quisieron. ¿Ya? Esto nos da a entender algo muy interesante, hermanos. Yo no voy a. Nos da a entender, no, o nos da a pensar lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos del seno de Abraham? ¿Sí lo vemos? Lo que vemos aquí, hermanos, dice los salmos, dice, los justos heredarán ¿qué? La tierra. Muchos de ellos escogieron, dicen, bueno, pues ya tenemos acceso a Dios, entonces en el momento de la resurrección de nuestro Señor, dicen, ya vamos a ver a Dios. Y entonces se quedan con la promesa de la tierra, ¿sí? Con la resurrección en la tierra. Pero otros dicen, no, mejor me aguanto un poquito, me aguanto todo el periodo de la gracia. Y entonces, en lugar de irme para acá, voy a irme a... Estoy en el cielo, espiritualmente, pero estoy hablando de la carne, ¿no? Acuérdense que la carne también tiene promesas de salvación. Entonces dicen, yo mejor me espero todo el tiempo de la gracia, estando todavía en el seno de Abraham, y entonces, ¿qué pasa? Que yo, en lugar de estar en la tierra, en el milenio, yo voy a estar en el cielo. Como decía el hermano, pero eso es para los que ya murieron, no es para los que están aquí. Estando aquí no podemos escoger. Ellos podían haber escogido eso, pero ya Dios les dio a escoger o tierra o cielo. Había bendición de salvación para ambos, pero dicen, unos prefirieron la salvación o el paraíso terrenal, y otros dijeron, mejor me aguanto a la transformación para estar en el cielo. ¿Sí lo vamos viendo? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La perfección, el perfeccionamiento, ya que está hablando aquí, es el arrebatamiento. En el momento de ser arrebatados, todos vamos a ser transformados. Todos los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo. Vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 15. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorride la muerte en mi pueblo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una pregunta. Sí. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir perfeccionándonos, ¿no? Nosotros, en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ocurre algo. Aquí está Roberto. Cree en Jesús, se pasa de este lado, ¿verdad? Aquí ya está Roberto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En este momento Roberto entra a un trabajo del Espíritu Santo que se llama santificación y regeneración. Y esto lo va a hacer Roberto todos los días hasta que él muera, ¿sí? Hasta aquí llegó Roberto, muere y va a la sepultura. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo lo va a resucitar. Y lo que le falta para ser perfecto lo va a completar Jesús. Porque dice que iremos sin manchas, sin tachas, sin arrugas. Pero desde aquí. No. O sea, sí. Cuando todo esto ocurre en donde, en la tierra. Yo llegué hasta aquí. Roberto llegó hasta aquí, yo llegué hasta aquí. Pablo llegó hasta aquí. Pero todo este completo, para ser perfectos, lo va a completar el Espíritu Santo junto con nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a ser perfectos. O sea, por eso nosotros tenemos que esforzarnos por ser santos, nos tenemos que esforzar en ser regenerados. Y lo que falte, lo va a poner Jesús. Y entre menos ponga Jesús, pues mayor es la ganancia para nosotros. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermano? Sí. Bien. Vamos a cantar unos cantos. Himnos,